Esto por 25 minutos. Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Es un placer estar una vez más con ustedes compartiendo por este medio. Iniciaré la clase tomando la lista de asistencia. Por favor, estar atentos. Adrián Abarca. Presente. Muy bien. Evelyn Altamirano. Presente. Evelyn, ¿por qué faltó la clase anterior? No sé. No sé. Evelyn, Ayer. ayer, sí, ayer. Era la clase a las 11 de la mañana, ni siquiera a las 7 de la mañana para que faltara. Emilia Arias. Presente. Emily Quispe no está. Y Joyce Tatsi tampoco. Aileen Yambay. Presente. Muy bien. Voy a compartir pantalla, por favor, estar atentos. ¿Observan la pantalla a todos? ¿Observan la pantalla? ¿Sí? Sí. Muy bien, la clase del día de hoy, la clase número 26, continuaremos con el tema, la unidad número 6, que es estadística y probabilidad, y veremos el día de hoy el tema de tablas de distribución de frecuencia con intervalos, ¿sí? Tabla de distribución de frecuencias con intervalos. Bueno, las indicaciones, solo quiero resaltar que deben de mantener la cámara encendida, las demás instrucciones ya tienen que tenerlas claras, ¿sí? Por favor, mantener la cámara encendida. Vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Vimos lo que son las variables estadísticas y la escala de medición, ¿sí? Recuerden que las variables estadísticas en cada una de las características o cualidades que poseen las personas u objetos que son partes de una investigación y que se desea conocer, ¿sí? Las variables estadísticas se clasifican según de dos maneras, ¿sí? ¿Y cuáles son esas dos maneras? Son la variable cualitativa y la variable cuantitativa, ¿sí? La variable cualitativa es aquella cuyos valores se expresan mediante atributos o cualidades, ¿sí? Y puede ser ordinal o nominal. Ordinal cuando los valores guardan un orden lógico y nominal cuando los valores no pueden ser sometidos a un criterio de orden, ¿sí? Además de eso tenemos la variable cuantitativa, que es aquella cuyos valores se expresan mediante cantidades numéricas, ¿sí? Y puede ser discreta o continua. Recuerden que discreta cuando los valores se representan por números enteros y continua cuando los valores se representan por números decimales agrupados en intervalos, ¿sí? Numéricos. Bueno, en la clase anterior vimos varios ejercicios de este tipo de variables cualitativas y cuantitativas. Además de eso vimos lo que es la población y muestra, ¿sí? Casi a diario se escuchan por la radio, se ve por televisión y se lee en el periódico algún sondeo de opinión, ¿sí? Vimos en la clase anterior que es la muestra y la población. Recuerden que la muestra va a ser un subconjunto representativo de la población, ¿sí? Ese conjunto, su conjunto representativo, ya sea de personas u objetos, va a determinar la propiedad o característica de los resultados, ¿sí? Que se aplican a dicha población, ¿sí? Recuerden, la población es lo más grande, la muestra es algo pequeño de la población, ¿sí? Pero esa muestra es algo representativo, algo que representa a toda la población. Bueno, vamos a continuar el día de hoy con el tema de tabla de distribución de frecuencias con intervalos, ¿sí? Vamos todos a la página 189 del libro, ¿sí? Vamos a iniciar esta parte con esta anticipación, con esa pregunta de anticipación. La pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es el porcentaje? Los pesos en kilogramos de 20 estudiantes son, y nos dan una lista completa de los
pesos de 20 estudiantes, ¿sí? El objetivo acá es determinar qué porcentaje de estudiantes pesa 50 kilogramos o más. ¿Qué porcentaje de estudiantes pesa 50 kilogramos o más? Bueno, ustedes observarán esta tabla y dirán, ¿qué es eso? Pero bueno, me imagino que ya vieron en años anteriores lo que era la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, ¿sí? La frecuencia acumulada, ¿sí? Cómo determinar los porcentajes, pero vamos a recordarlo el día de hoy, ¿sí? Bueno, fíjense que acá en esta tabla se muestra un intervalo, una marca de clase, una F minúscula, una H minúscula, F minúscula con un subíndice I, ¿sí? Una H minúscula con un subíndice I, un porcentaje, ¿sí? Recuerden que el porcentaje siempre va a estar dado entre 0 y 100, ¿sí? Una F mayúscula y una H mayúscula. ¿Qué representa cada uno de ellos? Bueno, recuerden que la F minúscula sub I representa la frecuencia absoluta. La H minúscula sub I representa la frecuencia relativa. Este símbolo es el de porcentaje, la F mayúscula la frecuencia absoluta acumulada, la H mayúscula es la frecuencia relativa acumulada y este símbolo es de sumatorio, ¿sí? Si sumamos todos los valores, bueno, se obtiene un resultado. Pero ¿cómo represento la suma? Con este símbolo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un intervalo, ¿sí? Que va desde 36 cerrados hasta 43 abiertos. De 43 cerrado a 50 abierto, de 50 cerrado a 57 abierto, de 57 cerrado a 64 abierto, de 64 cerrado a 71 no cerrado, ¿sí? Fíjese, el último intervalo que es completamente cerrado es el último intervalo, ¿sí? Y aquí tenemos una marca de clase. Fíjese, marca de clase 39,5, ¿sí? ¿Qué será la marca de clase, Aileen? ¿Qué representará esta marca de clase, este 39,5? ¿Qué representará, Aileen? Aileen. Mm, ¿Qué representará esa marca de clase? Aileen. los pesos. No, bueno, no, en realidad el intervalo lo que me dice es los pesos comprendidos entre estos valores, ¿sí? Pero ¿qué será esta marca de clase? Bueno, la marca de clase no es más que el punto medio del intervalo, ¿sí? ¿Y cómo determino yo el punto medio del intervalo? Bueno, eso lo veremos más adelante. Esto lo que representa es como la mitad de cada intervalo. Si yo tengo un intervalo entre 2 y entre 1 y 5, entonces, la marca de clase, ¿quién va a ser? El número que está justamente en la mitad, que en este caso sería 3. ¿Sí? Bueno, la marca de clase, recuerden, es la mitad, es exactamente el punto medio que representa a este intervalo. ¿Sí? ¿Quién es la frecuencia absoluta? Bueno, la frecuencia absoluta es la cantidad de estudiantes que tienen un peso comprendido entre 36 kilogramos y 43 kilogramos. Frecuencia absoluta. Los estudiantes que tienen un peso comprendido entre 36 y 43 kilogramos. Entonces, fíjense, si nos ponemos a observar, ¿cuántos estudiantes tienen peso entre 36 y 43 kilogramos? Bueno, vamos a encerrarlos en círculo, ¿sí? Tenemos 49,2 estará en este intervalo. No, ¿por qué? Porque es mayor a 43. El 41,6, bueno, el 41,6 sí está dentro de ese intervalo. ¿Por qué? Porque 41,6 es menor que 43 y mayor a 36. Es decir, está entre 36 y 43. ¿Sí? ¿Qué otro valor? Bueno, el 38,7 también está en ese intervalo. ¿Sí?
El 36,5 también está dentro de ese intervalo. ¿Sí? ¿Cuántos valores llevamos? Bueno, llevamos 1, 2 y 3 valores. El 45 ya no porque es mayor a 43. El 52 tampoco, el 61,9 kilogramos tampoco, el 42,2 kilogramos sí está dentro de ese intervalo. ¿Sí? Están entendiendo lo que estoy haciendo por el momento, ¿verdad? Lo que estoy es encerrando en círculo los valores que están entre 36 y 43, ¿sí? Recuerde que estos intervalos me están representando son las personas que tienen pesos comprendidos entre 36 y 43 kilogramos. Entonces lo que estoy haciendo es seleccionando cuántas personas tienen entre estos pesos, ¿sí? Bueno, el 50 no está, el 52,2 tampoco, el 55 tampoco, el 42,8 sí está, ¿sí? El 42,8 kilogramos está dentro del intervalo, ¿sí? El 47,9 no está. El 41,6 estará o no estará, Evelyn. El 41,6 estará o no estará en este intervalo. Evelyn. Sí. Sí, muy bien. El 50 no está, el 70 tampoco, el 64 tampoco, el 61,1 tampoco, el 59,2 tampoco y el 66,5 tampoco está en ese intervalo. Entonces, ¿cuántos valores tenemos entre este intervalo? Bueno, entre este intervalo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A eso se refiere este 6, que dentro de este intervalo hay 6 estudiantes entre estos pesos comprendidos entre 36 y 43 kilogramos. Bueno, de igual forma se realiza para 43 y 50 kilogramos, para 50 y 57 kilogramos, entre 57 y 64 kilogramos, entre 64 y 71 kilogramos. Fíjese que la suma de estos valores tiene que dar exactamente los 20 estudiantes, ¿sí? Si sumamos 6 más 3 más 5 más 3 más 3, obtenemos como resultado 20, ¿sí? 20. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que hay 5 estudiantes con pesos comprendidos entre 50 y 57 kilogramos. Hay 3 estudiantes con pesos entre 57 y 64 kilogramos y hay 3 estudiantes con pesos entre 64 y 71 kilogramos. ¿Sí? ¿Quién es esta frecuencia relativa? Bueno, esta frecuencia relativa, ¿cómo la determino? Bueno, ya teniendo el valor completo de las personas, que en este caso son los estudiantes, tenemos 20 estudiantes, ¿cómo determino este 0,30? Bueno, dividiendo 6 para 20. Si divido 6 para 20, obtengo como resultado 0,30 o 0,3. Recuerde, 0,30 o 0,3 es exactamente lo mismo, ¿sí? Si divido 3 para 20, obtengo 0,15. Si divido 5 para 20, obtengo 0,25. Si divido 3 para 20, 0,15 y 0,15. ¿Sí? Bueno, esta frecuencia relativa es muy importante para determinar el porcentaje. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hago es multiplicar por 100 y obtengo cada uno de los porcentajes. ¿Sí? Lo que hago es multiplicar cada uno de los valores por 100 y obtengo su respectivo porcentaje con respecto a los valores. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que el 30% de los estudiantes tienen un peso comprendido entre 36 y 43 estudiantes. 15% de los estudiantes tienen un peso comprendido entre 43 y 50 estudiantes. 15%, hay un 15%, un 25% de estudiantes entre 50 y 57, 15% y 15% para estudiantes con pesos comprendidos entre 57 y 64 y 71 kilogramos respectivamente. ¿Sí? Entonces, recuerden cómo determinar el porcentaje, importantísimo. ¿Cómo se determina el porcentaje? Utilizando la frecuencia relativa. ¿Sí? ¿Quién es la frecuencia absoluta acumulada? Bueno, como la palabra lo dice, es una acumulación de valores. ¿Sí? Entonces, fíjese, ¿cómo tengo este 9 sumándole este 3 con este 6? ¿Sí? El anterior resultado con este 9. ¿Sí? El primer resultado siempre va a ser exactamente el mismo.
El segundo resultado de la frecuencia absoluta acumulada, lo que hago es sumar este valor con el anterior. 6 más 3, 9. El siguiente resultado del 14, ¿cómo lo obtengo? Sumando los tres valores. 6 más 3 más 5. Y como tengo este 17, sumando 3 más 5 más 3 más 6. Y como tengo el 20, sumando todos los valores de la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, esta es la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ir acumulando los valores. Y acá al final siempre, este resultado que está acá al final, me debe dar exactamente la suma de las frecuencias absolutas. ¿Sí? ¿Quién va a ser la frecuencia relativa acumulada? Bueno, no es, se hace exactamente el mismo proceso, pero con las frecuencias relativas. ¿Sí? Vamos a ir sumando y vamos a ir obteniendo los valores. Al final tiene que dar 1,0. ¿Sí? Siempre tiene que dar 1,0 acá en las frecuencias relativas acumuladas. Acá al final tiene que dar 1 exactamente. Si no da 1 hay un error. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a responder la pregunta. Determina qué porcentaje de estudiantes pesa 50 kilogramos o más. ¿Qué porcentaje de estudiantes pesa 50 kilogramos o más? Entonces, este porcentaje está entre la respuesta de los estudiantes que pesan 50 kilogramos o más. Bueno, si observan ustedes, este porcentaje es de los estudiantes que pesan entre 36 y 43 kilogramos. Entonces, eso no representa al porcentaje de los estudiantes que pesan 50 kilogramos o más. ¿Sí? Bueno, en realidad, el porcentaje de estudiantes que pesan 50 kilogramos o más está comprendido entre este y este valor. ¿Sí? Es decir, sumo esto más esto, o simplemente al 100% le quito estos dos resultados, que son los estudiantes, o los porcentajes de los estudiantes que pesan menos de 50 kilogramos, ¿sí? Estos son los estudiantes que pesan menos de 50 kilogramos. Entonces, ¿quién sería la respuesta acá? Bueno, pesan 50 kilogramos o más, al 100% le quito el 45%. ¿Por qué 45%? Porque 45% es el porcentaje de estudiantes que pesan menos de 50 kilogramos, ¿sí? 30 más 15, 45. Y si yo resto, tengo 55%. O simplemente sumo 25 más 15 más 15 y obtengo 55%. ¿Entendido el problema? Van a completar ustedes en sus libros, por favor. Esto es importante porque lo van a utilizar los siguientes años. Esta tabla, esta construcción de tablas, la distribución de frecuencias, esto es importante porque lo van a utilizar los siguientes años. ¿Sí? Entonces, esto es algo totalmente importante. ¿Entendieron o hay alguna duda? ¿Quién es la frecuencia absoluta? ¿Quién es la frecuencia relativa? ¿Cómo determinar los porcentajes? Dígame. Yo tengo una duda. A ver, dígame, Adrián. ¿Qué hizo exactamente en el H1, en el último? En el La último. frecuencia relativa acumulada. Bueno, nos fijamos acá en esta tabla. En estos valores. ¿Sí? Nos fijamos en estos valores. Es la frecuencia relativa, pero acumulada. Entonces nos fijamos en la frecuencia relativa. Este 0,30 siempre es exactamente el mismo. ¿Quién es este 0,15? Bueno, es este 0,45. ¿De dónde sale? De sumar 0,30 con 0,15. 0,30 más 0,15 es 0,45. ¿De dónde obtengo este 0,70? De sumar estos tres. 0,30 más 0,15 más 0,25. Es exactamente lo mismo que para la frecuencia absoluta acumulada. Pero en este caso estamos con la relativa. Para la acumulada observo esta columna. Para la relativa observo esta columna. Y vamos a ir sumando. ¿Sí? Este 0,85, ¿de dónde lo tuve? De sumar 0,15 más 0,25 más 0,15 más 0,30. Y este 1,0, ¿de dónde lo tuve? De sumar todos los valores de la frecuencia relativa. ¿Entendido, Adrián? Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Los demás? ¿Los demás? ¿Entendieron? ¿Todos? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a responder cómo se elabora una tabla de frecuencias, ¿sí? El objetivo acá es responder esta pregunta.
pero en el ejemplo anterior ya tienen que tener por lo menos una idea de cómo elaborar la tabla de frecuencia, ¿sí? Recuerden estos datos que son importantes, totalmente importantes para la construcción de las tablas de frecuencia, ¿sí? Para poder trabajar con los datos de una variable estadística, se los organiza en tablas de frecuencia. Como la variable toma muchos valores diferentes, conviene agruparlos en intervalos de la misma amplitud, ¿sí? Intervalos de la misma amplitud, es decir, que tengan el mismo tamaño. Se utiliza el intervalo semiabierto AB, ¿sí? Semiabierto, cerrado en A, abierto en B, siendo el último intervalo cerrado, AB, el último de los intervalos debe ser cerrado, ¿sí? En A y en B, cerrado. El punto medio de cada intervalo es la marca de clase. Fíjese, ¿quién es la marca de clase? Es el punto medio, ¿sí? Su valor es de esta forma. ¿Cómo determino esa marca de clase? De esta forma, ¿sí? Sumo los dos valores o los extremos de cada intervalo y lo divido para 2. El resultado que obtenga es exactamente la marca de clase. Entonces, por favor, tener en cuenta esto, cómo determinar la marca de clase. Vamos a ver un ejemplo. Dice, la tabla del margen muestra los pesos en kilogramos de 40 personas inscritas en un gimnasio. ¿Qué intervalos de peso es el más frecuente? ¿Qué porcentaje cae en ese intervalo? Entonces vamos a ver cuál es el intervalo más frecuente y su respectivo porcentaje. Entonces fíjense, tenemos acá una tabla de pesos en kilogramos, tenemos la fecha de noviembre y tenemos que, bueno, una persona pesa 54, otra 75, 68, bueno, ¿cuántos datos tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 por 5, 40 datos, ¿sí? Sí, tenemos 40 datos. Entonces, a estos 40 datos, que en realidad son las 40 personas, vamos a construir la tabla de frecuencia y luego responder estas dos preguntas. Fíjense, ¿qué se hace en primer lugar? Se halla el recorrido o la diferencia de los pesos. Bueno, para encontrar el recorrido, es decir, de dónde a dónde están comprendidos los pesos, el recorrido que hay entre el peso mayor y el peso menor es 25, ¿sí? Para encontrar el recorrido, ¿qué hago? Observo en la tabla el mayor número y resto con el menor número. Bueno, si observan ustedes en la tabla, el mayor de los pesos es 75 kilogramos, ¿sí? Y el menor de los pesos es 50 kilogramos, ¿sí? Observen todos en la tabla y pueden verificar que en realidad el mayor peso es 75 y el menor peso es 50 kilogramos, ¿sí? Eso es lo primero que se debe hacer, encontrar el recorrido, ¿sí? En segundo lugar, ¿qué se hace? Se elige libremente intervalos. Bueno, acá vamos a tomar 5 intervalos, ¿sí? Puedo escoger 10, puedo escoger 4, puedo escoger 8, ¿sí? En este caso vamos a tomar 5 intervalos y voy a llamar a esa I como 5. ¿Qué representa la I? El número de intervalos. ¿Qué representa el R? El recorrido, es decir, ¿cuál es la distancia que hay entre el menor y el mayor valor? Que es, en este caso, 25. El tercer paso, lo que se hace es encontrar la amplitud de cada intervalo. Pero para encontrar la amplitud de cada intervalo, debo realizar este cociente, ¿sí? ¿Y quién es el cociente? Bueno, el recorrido entre el total de intervalos. Bueno, en este caso el recorrido es 25 y el número de intervalo es 5. Entonces tenemos que la amplitud de cada intervalo es 5, ¿sí? Bueno, el intervalo es conveniente utilizarlo. No, fíjese, si utilizo el 4 intervalos, me quedaría 25 sobre 4 y entonces acá no tendría un número entero. Entonces, por lo general, siempre se busca un número de intervalo de forma tal que este cociente dé una cantidad entera, ¿sí? Bueno, para determinar los límites de los intervalos, ¿qué debo hacer? Bueno, fíjense que
la amplitud de los intervalos es de 5 kilogramos, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino el primer intervalo? Fíjese, para i igual a 1. Entonces, el primer valor, el menor valor es 50, ¿sí? ¿Quién va a ser el siguiente valor? 50 más 5. ¿Por qué más 5? ¿Por qué? Porque el intervalo, la amplitud del intervalo debe ser 5, ¿sí? Entonces, ¿quién sería el primer intervalo? El primer intervalo sería desde 50 hasta 55 abierto. ¿Quién sería el segundo intervalo? Bueno, sería desde 55 cerrado hasta 56. ¿Por qué 56? Recuerde que la amplitud debe ser 5 kilogramos. Y si resto 60 menos 55, obtengo como resultado ¿quién? 5, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar los intervalos? Empezamos desde el menor peso, que es 50, y como la amplitud es 5, entonces sería de 50 a 55 abierto. El siguiente intervalo es inmediatamente este número, ¿sí? Porque si aquí es abierto, aquí tiene que ser cerrado. Fíjese que inmediatamente va este número. 55 a 60 kilogramos abierto. De 60 kilogramos cerrado a 65 kilogramos abierto. De 65 kilogramos cerrado a 70 kilogramos abierto. De 70 kilogramos a 75 kilogramos cerrados, ¿sí? Fíjese, los pesos comprendidos están entre 50 y 75 kilogramos. No hay problema, ¿por qué? Porque el mayor valor es 75 y el menor valor es 50, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar cada una de las marcas de clase. Recuerde que para determinar cada marca de clase, teniendo los intervalos, lo que hago es sumar 50 más 55 y dividirlo para 2. Al sumar 50 más 55, ¿qué obtengo? Bueno, obtengo 105, ¿sí? Al dividir 105 para 2, obtengo 52,5. Entonces, la marca de clase de este intervalo es 52,5, que en realidad es la mitad del intervalo. Bueno, se hace exactamente el mismo proceso para cada intervalo para determinar cada marca de clase, ¿sí? ¿Entendido cómo determinar la marca de clase? ¿Todos? Sí. ¿Sí? Vayan escribiendo, vayan anotando cómo determinar cada marca de clase, cómo determinar los intervalos, ¿sí? Es importante que lo tengan en cuenta para a la hora de resolver un problema, ¿sí? No estar buscando y tener allí a la mano el recordatorio, ¿sí? Bueno, se determina cada marca de clase. La marca de clase es esta, cada una de estos intervalos, ¿sí? Y ahora vamos con la frecuencia, ¿qué? ¿Cómo se llama esto, Aileen? ¿Frecuencia qué? Aileen. La F minúscula, ¿cómo se llama? Frecuencia absoluta. Ah, frecuencia absoluta. Muy bien. ¿Cómo determino la frecuencia absoluta? Bueno, vamos a observar acá en la tabla cuántas personas tienen peso entre 50 y 55, sin tomar el 55. Recuerde que acá el 55 es abierto. Sí, sin tomar el 55. De entre 50 y 55 sin tomar el 55. ¿Sí? Entonces, vamos a seleccionar acá en la tabla. Vamos a encerrar en círculo los valores que están entre 50 y 55. Bueno, el primer valor, que es 54, está, ¿sí? El 55 no, porque recuerde que el 55 no lo toma este intervalo. Sí, es abierto acá. El 60 tampoco, el 56 tampoco, el 53 sí, porque está entre 50 y 55. ¿Sí? Vamos al siguiente. 75 no, 55 tampoco. El 51 sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está entre 50 y 55. El 56 no está. El 61 tampoco. El 68 tampoco. El 54 sí. ¿Sí? Vamos al siguiente. 57 no, 58 tampoco, 52 sí. Vamos a la siguiente fila. 58 no, 53 sí. 53 sí.
Vamos a la siguiente, 62 no, 57 no, 56 tampoco, 64 tampoco, 73 no, 55 no, 60 tampoco, 67 tampoco. Bueno, de esta fila tampoco ninguno de los valores, en esta fila tampoco los valores. En esta fila tenemos al 50. ¿Por qué el 50 sí se incluye? Porque fíjese que acá en el intervalo el 50 es cerrado. Es decir, si tomamos el 50, cuando es abierto, no, ¿sí? El 56 no, el 52, ¿sí? ¿Sí? ¿Me faltó algún valor o están todos? Encerré todos, ¿verdad? Bueno, estos son los valores que están entre 50 y 55 sin incluir el 55. Contamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ese número 8 es la frecuencia absoluta, ¿sí? Frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir la frecuencia absoluta? Que hay 8 personas con pesos comprendidos entre 50 y 55 kilogramos, sin incluir el 55, ¿sí? ¿Entendido cómo determinar la frecuencia absoluta, verdad? ¿Todos? Sí. ¿Sí? Bueno, de igual manera se hace para los pesos que están comprendidos entre 55 y 60, sin incluir el 60. Bueno, hay 16 personas con pesos comprendidos entre 55 y 60 kilogramos. Esto nos dice que hay 10 personas con pesos comprendidos entre 60 y 65 kilogramos, que hay 4 personas con pesos comprendidos entre 65 y 70 kilogramos, y que hay 2 personas con pesos comprendidos entre 70 y 75 kilogramos. Fíjense que si sumamos cada una de estas cantidades, si sumamos todas estas cantidades, obtenemos como resultado 40, que son las 40 personas, que son los 40 datos, ¿sí? Si yo tengo un número menor o un número mayor a 40, eso nos dice que hay un error, ¿sí? Esta suma debe ser exactamente la cantidad de datos que tenemos. En este caso son 40, ¿sí? Ahora vamos con la frecuencia, ¿qué? ¿Cómo se llama esto, Evelyn? Evelyn, ¿Vale? ¿cómo se conoce esta letra? ¿Cómo se llama esta letra? Dígame. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Muy bien. ¿Y cómo determino la frecuencia relativa, Evelyn? No lo sé. Lo dije hace un momento. Y le dije, copien todo. A ver, Adrián, ¿cómo determino la frecuencia relativa? Dividimos el 8 para 40. Muy bien, dividimos el 8 para 40. Al dividir 8 para 40 obtengo como resultado 0,2 o 0,20. Si colocan 0,2 o 0,20 está bien, ¿sí? ¿Cómo tengo este 0,40? Al dividir 16 para 40. 10 para 40, 4 para 40 y 2 para 40 para cada uno de estos valores, ¿sí? ¿Quién es el porcentaje? Entonces, para determinar el porcentaje, ¿qué debo hacer, Emilia? Para determinar el porcentaje, ¿qué debo hacer, Emilia? Multiplicar la frecuencia relativa por 100. Por 100, muy bien. Al multiplicar 0,20 por 100 obtengo como resultado 20. Al multiplicar 0,40 por 100 obtengo 40. Al multiplicar 0,25 por 100 obtengo como resultado 25. Al multiplicar 0,10 por 100, 10. Y 0,05 por 100, 5. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que el 5% de las personas tienen peso entre 70 y 75 kilogramos. Que el 40% de las personas tienen pesos comprendidos entre 50 y 60 kilogramos. ¿Sí? ¿Entendido? Y por último, realizamos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? La frecuencia absoluta acumulada. Para determinar la frecuencia absoluta acumulada, ¿qué debo hacer, Adrián? ¿Qué se debe hacer para determinar la frecuencia absoluta acumulada? Se iba sumando del F1 hasta ahí. El primero era 8, después el otro 8 más 16, 24. Muy bien, 24 y luego
8 más 16 más 10, 34. 8 más 16 más 10 más 4, 38. Y si sumamos todos, da 40. ¿Entendido? ¿Cómo determinar la frecuencia absoluta acumulada? ¿Sí? Muy bien. ¿Entendieron acá el ejemplo? Bueno, por último, respondemos la pregunta. ¿Qué intervalo de pesos es el más frecuente? Bueno, el más frecuente, ¿quién es? El que tiene mayor peso, el que tiene mayor porcentaje, que en este caso es el 40%. El más frecuente es este intervalo, entre 55 y 60 kilogramos. ¿Y qué porcentaje representa este intervalo? 40%. ¿Sí? ¿Entendido? Si la pregunta fuese, ¿qué intervalo de pesos es el menos frecuente y qué porcentaje cae en ese intervalo? ¿Cuáles serían las respuestas? Ailín. Si la pregunta del problema no fuera esta, sino la siguiente, ¿qué intervalo de pesos es el menos frecuente y qué porcentaje cae en ese intervalo? Ailín. ¿Cómo no lo entiendo? A ver, en vez de más, acá en la pregunta, vamos a colocar acá y vamos a borrar al más. Bueno, la pregunta es, ¿qué intervalo de pesos es el menos frecuente? Ailín. ¿Qué intervalo de pesos es el menos frecuente? 50 y 55. 50 y 55. El menos frecuente. Adrián, ¿está de acuerdo con Ailín? No, yo creo que es 70 y 75. De 70 a 75 kilogramos. ¿Por qué? Porque es el que tiene 5%. ¿Entendido? ¿Todos entendieron? Sí. Sí. Evelyn, Ailín. ¿Entendido? Sí. ¿Por qué? Sí. Muy bien, avanzamos entonces. Bueno, esto se quedó colapsado. Estamos acá. Muy bien, vamos a lo siguiente y con esto termino, ¿sí? Vamos a ver lo que son los gráficos estadísticos, ¿sí? Con el fin de que la información contenida en tablas estadísticas sea más clara, se representa en gráficos, ¿sí? Según la clase de variable, se usa uno u otro tipo de gráfico. Entonces, en esta parte vamos a estudiar los distintos gráficos que se utilizan para analizar un poco mejor los resultados de una tabla estadística, ¿sí? El primero de ellos es el gráfico de barras, que se utiliza para representar variables cualitativas o cuantitativas de tipo discreto. Sobre cada dato ubicado en el eje X, se levanta una barra vertical de altura igual a la frecuencia representada, absoluta, absoluta acumulada, relativa o relativa acumulada, cualquiera de estos datos. Sí, entonces, bueno, ustedes ya han visto varias veces lo que son los gráficos de barras. En años anteriores, me supongo que vieron lo que eran los gráficos de barras, ¿verdad? Sí, pero vamos a reforzar nuevamente este tema, ¿sí? Bueno, en la siguiente clase veremos los distintos gráficos estadísticos que se utilizan para representar de manera más clara la información que se da en tablas estadísticas, ¿sí? Muy bien, voy a culminar acá la clase. ¿Alguna duda con respecto a la clase el día de hoy? Ninguna. Nope. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, me despido. Por favor, estar pendientes a la plataforma que enviaré la actividad a realizar. La actividad del día de ayer fue algo sencillo, ¿sí? Me imagino que ya todos la resolvieron, ¿verdad? Es importante que siempre que envíe la tarea, trabajen en el mismo día que la envíen, en el mismo día que la realicen, para que no se les olvide lo que se les ha dado de tema. Sí, aún así yo les doy un resumen
en todas las clases de lo que se ha dado hasta el momento. ¿Sí? Bueno, me despido. Fue un placer estar con ustedes una vez más. Nos veremos el día jueves. Chao, que estén bien. Chao, profe Darky. Chao, que esté Chao, bien, Adrián. profe. Chao, Emily, Emilia. Chao, Aileen. Chao, Evelyn.